días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días en este comienzo de semana. Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. Les invitamos a que inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia y le demos gracias a Dios una vez más. Amado Jesús, gracias porque me das la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Pero quiero ver más allá, quiero contemplarte en todo lo que pueda mirar. Gracias por dejarme mirar a las personas. Ayúdame a ver más allá de lo superficial. Ilumíname con la luz de tu Santo Espíritu para que cada día pueda ir mirando más claro el camino por el que debo avanzar. Que pueda observar todos los obstáculos que me pueden impedir que avance. Mi mirada está fija en ti, pidiendo un corazón humilde, digno de ti, Señor. Dame una mirada aguda para reconocer en los que me rodean sus angustias, sus necesidades y ofrecerle mis ayudas. Gracias, Señor, por una nueva semana que comenzamos. Siempre te pedimos la fortaleza espiritual y la fe para aquellas personas que han perdido seres queridos, para quienes tienen parientes con la COVID, que no te apartes y que no los sueltes del hueco de tu mano. Gracias, Señor, por todo, por tus bendiciones y por estar siempre con nosotros. Te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, compañeros. Buenos días, Honduras. Una nueva semana, una nueva jornada informativa. Agradecidos con el Creador porque Él nos permite nuevamente estar aquí. Quédese con nosotros para que se mantenga informado a través de Facebook Live y también déjenos sus comentarios. Vamos a estarle dando lectura a todas sus opiniones en breves minutos. También informarle que se registró una masacre este fin de semana precisamente en Choloma. Eso es lamentable. Siguen los hechos violentos en el país, como también los accidentes de tránsito. Precisamente en la Mayangle, un busito rapidito en horas de la madrugada se fue a estrellar literalmente en un comercio que había muy cercano de la Mayangle. Ya vamos a tener a Samuel en vivo con este reporte de la masacre, a ver qué es lo que tienen las autoridades. Dos damas. Sí, dos. Sí, qué terrible. La madre y la hija, lastimosamente. Y bueno, les adelanto que en el diálogo, miren ustedes, como lo mencionábamos el viernes, hasta en las mejores familias se da, damas y caballeros. El Consejo Nacional Electoral continúa en un estira y encoge con esto de las elecciones primarias. Ayer, la concejal presidenta Ana Paula Ojol, por parte del Partido Liberal, pues tuvo una sesión con los demás concejales de solo 13 minutos, pues para tomar algunas supuestas decisiones, pero la misma quedó absolutamente en nada. Así que hoy vamos a tener la participación en nuestro diálogo con el licenciado Jorge, pues a dos ex magistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral, para que hablen sobre estos temas y cómo puede perjudicar esta discrepancia a lo interno de este ente electoral a los próximos comicios. Así que esté muy, muy pendiente más adelante. Es que mire lo que decía la abogada ayer, las elecciones deben de manejarlas a los partidos, como ellos quieran manejarlas. ¿Sí? ¿En serio? Entonces, pero entonces, ¿cuál sería la función del Consejo? Correcto. Del Consejo, ¿cuál sería la función? Supervisar. No, esa es la función. Pero es que no están supervisando entonces. ¿No? No están supervisando. No, mire, lo que digo, por ejemplo, si el partido, por decirlo, un partido, si el Partido Liberal dice que quiere su conteo solo en las urnas y de la urna al centro de acopio, que lo haga así. Si el Partido Nacional quiere hacerlo allí, después el departamental, después el nacional, que lo haga. O sea, y van a estar vigilando. Ellos tienen que tener observadores. Claro, observadores. Correcto. O sea, honestamente, bueno, entonces, ¿por qué
los otros partidos no van a proceso interno. ¿Por qué no los Correcto. obligan a ir a proceso interno? Bueno, Narrala no va a proceso interno y los otros partidos no van tampoco. Entonces, ¿por qué van a presionar a estos y a tratar de regularlos a extremos cuando los otros partidos, ve qué bonito, solo van a la elección general de un solo? Entonces, hay un desgaste en esto. O sea, a él le digo, independientemente de lo que se pueda decir o de la línea, como dicen, de los partidos, lo correcto es que los partidos manejen su proceso interno. Bueno, podría ser que lo hagan en asambleas, por decirle, si quieren hacerlo en asamblea y decir, vamos a sacar de los delegados departamentales nuestros candidatos a cargo de elección popular. Ellos lo hacen. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué tiene que decirles algo del Tribunal Nacional? No, lo que dice usted es muy cierto, que ellos estén como veedores, pues, como claro, observadores. eso sí, que estén Correcto, vigilando. que estén ¿Por qué? vigilando. Porque también hay un dinero. Exactamente. Hay un dinero del pueblo, entonces que estén vigilantes de eso. Y, donde yo sí, con toda sinceridad, y se lo digo a ustedes, ya para el próximo proceso deben los partidos políticos financiar sus procesos. No tiene que ser fondos con dinero públicos, con fondos públicos. Sí, porque son muy pocos los países donde se financian las elecciones primarias y entre ellos está Honduras. Sí, es uno de los y pocos. estamos hablando de millones y millones. Correcto, con una pobreza extrema. Cuando veíamos la llegada de las papeletas electorales, no es correcto que la manejen así. Claro, no es correcto. Bueno, pero ahí es donde les digo, miren cuántos partidos van a participar en las elecciones generales. 14 partidos. Sí. Y si 14 partidos van a participar en las generales, ¿por qué solo 3 van a internas? Es que ahora los partidos políticos se ha hecho por negocio, por dinero, para esa gracia. Entonces, todo el mundo puede crear partidos políticos. Bien, creamos HH nosotros aquí, entonces. Por la Honduras. Por la Honduras, no. Y discúlpenme, pero es cierto. Es cierto, los partidos ahora se hacen por un negocio, sí. Por dinero, señores, no porque les interese el bienestar del pueblo. Veámoslos ahorita precisamente con el tema de las vacunas. Llega en abril. Supuestamente. Bueno, ahora en mayo o abril. AstraZeneca no puede. AstraZeneca no puede en abril. No puede. Bueno, y la otra con que estaban hablando no tenía la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, ¿para qué estaban hablando con ellos si no tenían la autorización? Yo sí considero que tienen que ser bien prudentes. Si ustedes no tienen algo fidedigno que dice ya aquí el documento firmadito, fecha, hora, tal lugar, no puede estar pueden estar hablando. Pueden estar dando y nosotros también como periodistas, ¿verdad? Porque hemos dicho continuamente lo que dicen las autoridades. Obviamente, pero uno lee los comunicados y da vergüenza y da pena estarle diciendo a la población hondureña, mire, viene en enero, viene en febrero, viene en marzo, viene en abril, mayo, no, yo creo que esperémoslo para diciembre como regalo de Navidad. El doctor Umaña estuvo acá y dio calendario. La que él mencionó que fue pautada con el seguro, la primer lote viene. Pero este es con el mecanismo de COVAX, es totalmente diferente a lo de la quieren población. que los del seguro sean para todo el mundo, no solo para la gente afiliada al seguro, pero esto es porque no tienen la seguridad de estar a tiempo en la compra el gobierno, mire, los que estamos afiliados al seguro deberíamos de tener la prioridad, honestamente. Y después, cuando digo la prioridad, ¿por qué? Porque estamos pagamos. No, pero también creo que es importante aquellos que están en la primera línea. No, indudablemente no. Eso sí. Primero, y las personas de la tercera edad, creo que ellos son los principales que deben estar, porque nosotros los jóvenes, dentro de lo que cabe, aguantamos un poquito más. La misma sesión del Congreso ya nos había... independientemente. No, él no. No, estoy fuera de la juventud. No, cuando le digo no. Pero claro. usted está sano, usted no. Bueno, pero no estoy tan joven, o sea, no estoy tan joven como usted. Nosotros estamos conscientes. 30 años de diferencia. Primero. Así es. Uy. Vamos a ir con los contactos en vivo esta mañana. San Pedro Sula está conectado para informarnos a esta hora de la mañana. Para que lo pase Samuelito. Samuelito dice, dale que vamos con usted en este momento. Y está Marquitos Villeda. Reciben nuestra señal en el norte del país. Bienvenidos. Es un gusto en el comienzo de semana. Adelante con ustedes. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a las compañeras y compañeros en el estudio en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV a esta hora del día. Nos encontramos esta mañana con doña Maribel Umaña. Ella es representante del sector de turismo aquí en Omoa. Doña Maribel, muy buenos días. Hay bastantes comentarios que se han hecho sobre el tema de la Semana Santa. Estamos próximos a ella, ya vamos al mes de marzo. Y que ustedes pues se han planificado, han hecho todo lo posible, pero lamentablemente estos comentarios de cambio siguen siendo pues incertidumbre para el turista y también ustedes como el sector turismo. Bueno, buenos días a todos. Realmente el tema de lo que se ha mencionado de Semana Santa son comentarios. Lo más importante como sector turístico es que nosotros nos hemos
Estamos preparados para esa fecha, hemos venido preparándonos de la mano del IHT, de Canatur, de OPE, trabajando para seguirnos capacitando, para reforzar las medidas. Vienen más capacitaciones en estos 30 días juntos para poder asegurar que los turistas lleguen a destino seguro, que cuando los recibamos estemos con las condiciones para seguir manteniendo y brindando un turismo responsable. Ante todo, dejar claro que el tema de la Semana Santa es una celebración religiosa que se viene celebrando a nivel mundial, es algo que usted no va a cambiar, igual que la Navidad. Entonces, tener presente que discutir sobre este tema es como desviar la atención. Creo que la discusión debe estar centrada con el tema de las vacunas. Creo que eso es lo que va a fortalecer la economía de este país, que todos estemos vacunados para terminar con esta realidad que hemos estado viviendo todo este tiempo. Y mientras estemos en ella, seguir trabajando y seguir mejorando las condiciones para que este virus no se siga expandiendo. ¿Por qué siguen los comentarios negativos al sector turismo, al sector hotelero? ¿Por qué se han ensañado en contra de él en los últimos meses? Esa es una buena pregunta. Cuando se toman medidas, creo que no se está tomando y analizando que el sector turismo en todo el país genera empleo. Una de las gran labor social que nosotros hacemos como turismo responsable es generar empleo en municipios remotos, en diferentes áreas. Y lo más importante es poder darle la oportunidad al hondureño a trabajar, y eso es algo que viene de la mano con el turismo. Bien, muchas gracias. Estas son las declaraciones de doña Maribel Ubaña, que esta mañana nos ha atendido muy amablemente aquí en la zona norte del país. Nosotros estaremos discutiendo muchísimo más este tema y también nos estaremos trasladando hasta la Dirección Policial de Investigación, porque ya hay declaraciones sobre los últimos hechos violentos registrados en el sector de Choloma. Si no hay consultas, si no hay dudas, yo con este contacto regreso a los estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Samuelito y Marcos. En el norte del país, San Pedro Sula específicamente, regresamos a la capital de la República en este instante y vamos ahora con Pablo Martínez Zelaya, que recibe nuestra señal en este instante. Pablito, buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, Alejandro, y por supuesto a todos los televidentes que nos sintonizan. Me acompaña en este momento el abogado Freddy Cerrato, quien es presidente del Colegio de Abogados. Desde la perspectiva del Colegio de Abogados, de los abogados, ¿cómo se analiza lo que está sucediendo en el tema del CNE y la decisión, por supuesto, que tomó o adoptó la concejal Hall? Muchas gracias. En principio, todo el entorno que se ha venido manejando es de confrontación, es de división, de falta de entendimiento, enviándole un mal mensaje a la sociedad. El hecho del irrespeto a los convenios que se establecen para llegar desde el Congreso mismo al entendimiento para tener una nueva ley electoral, para tener un Consejo Nacional Electoral que funcione desde una perspectiva moderna, desde una perspectiva de transparencia, pues se miraba que todo eso en los últimos días se vino abajo, cuando lo que habían eran posiciones confrontadas. Pero gracias a Dios, el día de ayer miramos de que hay una luz, hay una idea, y lo importante en política es siempre llegar a entendimientos que sean favorables para el pueblo. Yo creo que la decisión de que cada partido la maneje de la manera que le resulte más fácil y conveniente es una cuestión pragmática que le pone fin a esta discusión, porque las elecciones primarias internas son propias de cada partido. La misma ley les permite formar sus comisiones electorales para que le den seguimiento a las mismas. Pero por otro lado no hay que descuidar, y a eso se le tiene que poner mano y continuar, que es en tener acabada una nueva ley electoral que establezca de manera transparente cuáles van a ser los mecanismos de transmisión de los resultados en las elecciones generales. Que todo el mundo esté de acuerdo con ella, que todos manejen la tecnología, y que todos los que están representados ahí, y el pueblo hondureño sobre todo, tenga la expectativa de que no se van a volver a robar la voluntad nuestra y que se va a respetar el voto de cada uno de los hondureños. En suma, es una buena salida, porque los hondureños lo que queremos son funcionarios inteligentes, competentes, no ineptos ni corruptos, sino que más bien vayan a esas posiciones y que tomen decisiones de manera colegiada, por ser un órgano colegiado, y que las decisiones nos satisfagan al pueblo hondureño. Muchísimas gracias al abogado Freddy Cerrato. Ya lo escucharon, para estos comicios internos fue una decisión acertada el hecho de que cada corriente, cada partido tome como tal la metodología en que va a contar sus votos debido a la polémica que se armó. Sin embargo, para las generales todo tiene que cambiar y se tiene que ir con una nueva ley. Esta es la información que nos ha brindado. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa comercial. Buenos días.
Diálogo con Jorge Zelaya. Apenas a días para el desarrollo de los comicios internos, la incertidumbre sobre la transparencia y legitimidad está en crítica, puesto que representantes de organismos colegiados han denunciado un eventual fraude, situación que agravará una crisis que se acarrea desde el año 2009. No, el pueblo hondureño no merece volver a pasar una crisis política como la del 2009 o como la del monumental fraude del 2017. Por eso necesitamos garantizar elecciones limpias y transparentes este 14 de marzo. En primer lugar, que se celebren. En segundo lugar, que se celebren en una forma confiable. Y para eso no podemos cambiar las reglas del juego a 23 días. No es justo, no es ético, no es legal. Lo que debemos de darle a la población es la certidumbre de que se van a realizar las elecciones y que se van a realizar en legal y debida forma. Nosotros abogamos por reformas electorales. Tenemos 2 años de estar peleando por reformas electorales. No las aprobaron en el Congreso Nacional. La clase política quedó a deber. Vamos a una elección con una ley que no es la mejor, con la misma ley del año 2017. Los dimes y diretes siguen aflorando entre las principales fuerzas políticas del país. Entre galimatías y elucubraciones banales, se pretende llevar a cabo un proceso entre paréntesis democrático, pero que es la pauta para las elecciones generales, que en la última década han tenido una participación ciudadana de menos del 50%. Expertos en temas electorales afirman que el conflicto interno por el que está atravesando el Consejo Nacional Electoral genera incertidumbre y muchísima desconfianza al proceso del 14 de marzo. Es lamentable que a la fecha este organismo colegiado no tenga consenso, ya que en este caso la ley indica que las decisiones deben tomarse por unanimidad o por una simple mayoría, son 3 miembros. Pero lo que se necesita es que sean decisiones de acuerdo a las necesidades del país. Hoy más que nunca debe existir un diálogo para lograr consensos y así evitar caer en posiciones radicales como las que se están viendo en este momento al interno de la institución electoral. Ante lo que ocurre en este ente, hoy queremos ver los posibles escenarios de cara a las próximas elecciones. Existe preocupación por parte de aspirantes a cargos de elección popular, así como de la población. Por ello, nos acompañan vía Zoom 2 ex magistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral. Nos referimos a los prominentes abogados Mario Augusto Aguilar González y Enrique Ortiz Sequeira. Y siempre que estamos con ellos, nos recuerda ese agradable pasaje de nuestra vida, cuando andábamos con aquellas grabadoras que eran antes, en los 90, grandes, íbamos al Tribunal Nacional de Elecciones. Ellos eran representantes, el abogado Sequeira del Partido Liberal y el abogado Mario Aguilar González del Partido Nacional en su momento, y también fue de la Corte Suprema de Justicia. Siempre nos traen excelentes y bonitos recuerdos. Queridos amigos, abogado Mario Aguilar González, Enrique Ortiz Sequeira, muy buenos días y es un gusto conversar con ustedes esta mañana aquí en BTV, en nuestras frecuencias de radio y en Facebook en forma simultánea, que la gente nos sigue tanto dentro como fuera de nuestro país. Abogado Mario Aguilar, primero, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y saludo cordialmente a mi amigo Enrique Ortiz Sequeira, con quien compartimos muy buenos momentos en los organismos electorales y tanto adentro del país como fuera del país, sí. Cuando nos invitaban a ver los procesos electorales o cuando teníamos reuniones de los organismos electorales, que precisamente en el cierre de un periodo de mi presidencia se realizó la asamblea del organismo electoral regional aquí en Copán, que fue un evento sin precedentes en la historia de los organismos electorales en Honduras. Muchas gracias, Jorge, y como le digo, es un grato placer compartir el foro con un prestigiado ciudadano como es don Enrique Ortiz Sequeira. Gracias, abogado, muchísimas gracias, y en efecto también saludamos en este momento a otro excelente amigo, unas personas que insisto, cuando estábamos ahí como reporteros, primero de Radio América, bueno, fue de Radio América porque después ya entramos a la televisión y siempre me dispensaron
ese cariño que es mutuo, que es recíproco con ambos. Abogado Enrique Ortez Sequeira, muy buenos días. Muchas gracias, Jorge. Hace muchos días que no amanecía un lunes de esta forma. Con dos grandes amigos, con buenos recuerdos, pensando en Honduras, deseando que este programa pueda servir para orientar a la mayoría de los ciudadanos que todavía tienen esperanza en la democracia. Recuerdo que con Mario estuvimos en el Tribunal Nacional de Elecciones, una persona que a pesar de ser de otro partido, compartimos ideales, compartimos criterios, compartimos propósitos de país que creo que hacen parte en este momento. Y recordar, Mario, algo que nos debemos de enorgullecer. Fuimos los creadores de la tarjeta de identidad, la actual tarjeta de identidad, que hasta ahorita están tratando de renovar con problemas. Imagínense si hoy hay problemas, hace 25, 27 años, cuántos problemas debimos haber tenido, pero le aportamos algo a la democracia hondureña, al ciudadano hondureño. Y con ustedes, Jorgito, ¿cómo olvidar aquellos momentos de la grabadora y también cuando platicábamos y me le quisieron pasar el borrador electrónico? Sí. Ahí en el Tribunal Supremo Electoral, pero se impuso la legalidad y el deseo de que usted llegara al Congreso Nacional lo materializó. Digno diputado suplente, el abogado Osvaldo Ramos Soto, que no ha soltado la curul porque entonces está metido en el Congreso, pero así es la democracia. Aquí estamos para hablar de este proceso de altos y bajos que siempre se dan en la vida democrática del país y a sus órdenes. Gracias, abogado Ortez Sequeira, y por eso decía en la introducción, yo no me canso, son dos personas a las cuales valoro muchísimo, les agradezco, y por su calidad humana y don de gente. Con todo y que son de partidos diversos, Nacional y Partido Liberal, algo que siempre los caracterizó es que nunca hubo sectarismo y siempre tenían sus puertas abiertas para todo el mundo y conversaban. Habían divergencias en criterio a veces, que eso es entendible, pero siempre con muchísimo respeto. Por eso, para ambos abogados, Mario Aguilar y Enrique Ortez, mi aprecio y mi gratitud permanente. Entramos en materia. En la experiencia que tienen, ¿cuál es o qué es lo que está pasando en este momento en forma interna en el Consejo Nacional Electoral, abogado Aguilar? Hola. Le estamos escuchando, abogado. Yo pensé que era con Enrique. Bueno, mire, nosotros que hemos vivido la experiencia en el organismo electoral, sabemos a ciencia cierta de que obviamente ahí se van a mantener criterios y opiniones diversas, porque se proviene de partidos políticos diferentes, con ideologías diferentes, y las opiniones que se vierten o que se tienen sobre determinados procesos, pues obviamente son diferentes. Pero precisamente el instrumento que se facilita en un organismo colegiado es el del diálogo. Se tiene que llegar a entendimientos muy a pesar de los intereses que cada uno pudiese tener en relación a un proceso que va a beneficiar no solo a un conglomerado social determinado de un partido político, sino a la sociedad en general que está en las búsquedas de la profundización de los procesos democráticos. Y entonces hay que empezar a utilizar la democracia dentro del organismo. Es decir, cada quien expone su idea y se buscan puntos de coincidencia para tomar decisiones. Al final esas decisiones pueden ser unánimes, pero también al final la decisión puede ser mayoritaria, que es lo que establece la ley. Y entonces viene el poner en marcha el proceso interno democrático en uno mismo para poder aceptar la decisión de una mayoría. Y si no se acepta la decisión porque obviamente es violatoria de la ley, están los mecanismos
de los recursos para poder enmendar, que puede ser la vía de la reposición o la vía final en un recurso de amparo ante un organismo superior como es la Corte Suprema de Justicia. También se ha posibilitado el instrumento del Tribunal de Justicia Electoral, que es un mecanismo civilizado para poder llegar a una decisión final en cuanto a las... Bueno, hemos perdido el audio de... Lo que debe haber es voluntad para la toma de las decisiones. Y esa voluntad únicamente se puede adquirir cuando uno se despoja de su propio interés de tipo partidista, sectario, para ir en búsqueda de que un proceso como el proceso electoral primario pueda triunfar en relación a intereses que pueden llegar a ser hasta mezquinos. Así que nosotros, por ejemplo, en el momento en que adoptamos la decisión de adquirir para el país una nueva tarjeta de identidad, llegamos al organismo electoral, porque yo llegué posteriormente, con una mente un poco cerrada en relación al proceso, más cuando se había planteado la idea por parte de los adversarios políticos, que eran Enrique y Luis Rubí en ese tiempo. No obstante, dialogamos, estudiamos juntos, viajamos juntos a ver los procesos en otras latitudes del mundo y llegamos a una conclusión, que era importante para el país adquirir ese nuevo documento, trabajarlo y ponerlo en marcha. Y así lo hicimos. Y en el término de 2 años llegamos al triunfo del proceso, a tal grado que esta tarjeta de identidad es la que se ha mantenido por más de 20 años en el país, y en el momento en que se adquirió, en el momento en que se elaboró, significó un paso adelante, no solo en cuanto a la emisión tecnológica del documento, sino a las seguridades de falsificación que ofrecía ese nuevo documento de identidad. Es tan bondadoso ese proceso que a la fecha no hemos conocido un tan solo caso de falsificación del documento como documento. Han adquirido el documento algunas personas que también son muy determinadas, que creo que anda alrededor de unos 4,000 casos, en los que se ha probado que esas personas no debían ser portadoras del documento. ¿Por qué? Porque consiguieron las actas de nacimiento de manera fraudulenta, porque son extranjeros que adquiriendo esos documentos, ese documento base que es el acta de nacimiento de manera fraudulenta, no les correspondería portarlos porque no son hondureños ni por nacimiento, ni hondureños naturalizados como para tener el derecho de portar un documento de identificación hondureño. Pero más allá, falsificación del propio documento, jamás lo hemos escuchado en el país. Entonces, eso significa que el documento ha sido bastante seguro. Obviamente, ha llegado el tiempo, más que llegado, pasado el tiempo de la renovación que ordena la ley, porque la ley está diciendo que el documento de identificación solo dura 10 años, como 10 años dura el proceso de cambio que tiene el ser humano, según lo que a nosotros se nos ha informado, porque cada 10 años nos dicen el hombre cambia en su fisonomía. Pero la base de seguridad del documento fue siempre el dedo, la huella digital, y con eso no hay pérdida para que los ciudadanos puedan mostrar que realmente el documento les pertenece. Sí. Gracias, abogado Mario Aguilar González.
Siguiendo el orden de lo que usted nos ha manifestado en este momento, le pregunto al abogado Ortiz Sequeira. Y sí, recuerdo así que el abogado Luis Alberto Rubí era el representante de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Sequeira del Partido Liberal y usted del Partido Nacional. Esta nueva tarjeta de identidad que se aprobó y se emitió cuando ustedes eran miembros del Tribunal Nacional de Elecciones. Hay gente que le pregunta, ahorita uno, en estas actividades que andamos de la política, bueno, al final se va a votar con la tarjeta de identidad vieja o con la nueva tarjeta de identidad por el enrolamiento que han hecho los miembros del Registro Nacional de las Personas. En su concepto, y luego tocamos lo otro toral, abogado Ortiz Sequeira, debe de irse a las elecciones con la tarjeta de identidad vieja, tomando en cuenta que estamos a 20 días ya de las elecciones internas y es imposible el poder entregarle la tarjeta de identidad a toda la gente que se empadró. Jorge, tal vez hacer un poco de remembranza. Habían características diferentes en aquel momento, porque el Tribunal Nacional de Elecciones era un órgano eminentemente político. Se nombraba a sus miembros a propuesta de la autoridad central de cada partido, que enviaba su nota al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación la tramitaba y el tribunal de aquel entonces estaba integrada por ya el extinto Adán Palacios, Guillermo Casco Callejas, también extinto, Mario Aguilar, Luis Rubí, que después llegó a ser fiscal general del Estado, y su servidor. El Registro Nacional de las Personas era un órgano también eminentemente político, que dependía en aquel entonces del Tribunal Nacional de Elecciones. ¿Y qué es lo que había sucedido en la práctica? Pues de repente la politización en su máxima expresión había corroído al Registro Nacional de las Personas, pero no solo eso. Recuerde que estábamos en una etapa de la Guerra Fría. Muchos orientales que vivían en el país, y entonces se había prostituido la emisión del documento de identificación porque era fácilmente falsificable y lo tenían muchos contras, lo tenían muchos orientales que iban de paso hacia los Estados Unidos, y se había vuelto un problema también de migración, de seguridad nacional. Y si usted recuerda, se había perforado esa tarjeta en 2 elecciones del Partido Liberal de Honduras, y se tuvo que tomar esa trascendental decisión. Fuimos el primer país, con orgullo lo decimos, que conceptualizó una tarjeta de identidad donde se ponían los datos de su vivienda junto con las 10 huellas. Era decadactilar el proyecto y además asociado a su número de nacimiento. Y hoy muchas de las personas que mueren pueden ser reconocidas gracias a ese proceso que se hizo en aquel momento y donde las huellas quedaron registradas. Lamentablemente, en el camino se desfiguró el proyecto, ya no se recogieron las 10 huellas, sino que se recogieron las 2 de los índices, y eso permitió lo que dice Mario, no la falsificación del documento, sino la prostitución en cuanto a la materia prima del documento. Y hemos visto incluso casos donde personajes metidos en narcotráfico tienen doble tarjeta de identidad. ¿Es necesario el documento? Sí, es necesario. Ahora, voy a entrar a la etapa que usted dice, porque la tarjeta de identidad, de acuerdo a nuestra legislación, o su emisión, es la materia prima para elaborar el Censo Nacional Electoral. El Censo Nacional Electoral es permanente. ¿Y qué es lo que he visto yo en este momento? Y no sé si vamos a coincidir con Mario. Es que por las circunstancias políticas que ha estado viviendo el país desde el 2009, bien lo dijo la Comisión de la Verdad en un informe que se llamaban "Para que los hechos no se repitan", era necesario para que la institucionalidad se fortaleciera y volviéramos a la vida democrática, porque lo que sucede en este momento, Jorge, es que la vida política
no está de acuerdo con la legislación electoral que regula esa vida política. Y hay que adecuarla, hay que hacer cambios, así como necesitamos una tarjeta de identidad, necesitamos una nueva ley electoral. Pero aquí lo hemos hecho todo por las presiones políticas. ¿Y qué sucedió? Se creó un órgano político, 2 órganos, uno de justicia electoral y un Consejo Nacional Electoral, que a mi juicio ahora es más político que el que tuvimos nosotros en el Tribunal Nacional de Elecciones. No tiene ley, está trabajando con la ley del Tribunal Supremo Electoral y tenemos un órgano de justicia electoral sin ley. No sabemos cuáles son los recursos, no sabemos cuáles son los tiempos, no sabemos cuál es el procedimiento. Y entonces estamos en una verdadera nebulosa. Y el tema que usted menciona de la tarjeta de identidad ya la regularon. Como no se pudo sacar a tiempo el proceso, se repitió la historia. Cuando nosotros estuvimos a última hora, también el Congreso Nacional de la República, a pesar de que ya teníamos terminado el proyecto, dispuso votar con las 2 tarjetas de identidad. Con una diferencia, que hoy se ha elaborado un nuevo censo, cosa que no permite la ley. La ley dice que el censo es permanente, es único y que se debe de actualizar. ¿Y qué ha sucedido el día de hoy? Los que no se enrolaron ya no están en el censo, a pesar de que tienen una tarjeta de identidad, y la vamos a llamar tarjeta de identidad vieja, que por lo tanto no van a poder ejercer el sufragio. Entonces, ¿qué sucede con estas disposiciones? Personas que tienen su tarjeta de identidad que no se enrolaron no van a poder ejercer el sufragio y se les violenta su derecho. Y por otro lado, personas que tienen su tarjeta de identidad, que se enrolaron, no tienen su tarjeta de identidad y a lo mejor no tienen ni la vieja ni la nueva y tampoco van a poder ejercer el sufragio. Es un tema complejo, es un tema delicado. Estamos viendo que hoy el Consejo Nacional Electoral está tratando de emitir un reglamento por el hecho de que se le está evitando al ciudadano poder ejercer ese derecho. Y a mi juicio, en lo particular, ese reglamento tiene muchos bemoles. Creo que permite la votación múltiple que podría empañar el proceso electoral y abrir las puertas a que alguien esté señalando el fraude por doble votación precisamente por esa circunstancia. Solo le pregunto porque hay gente que está consultando y por lo que apuntaba en este momento antes de ir a la pausa, abogado, si la gente se enroló y no puede votar con la tarjeta de identidad, si no se enroló, ¿no puede votar en los procesos internos? ¿Es la pregunta? Si no se enroló, no puede votar en el proceso interno. Tiene que haberse enrolado antes de que se cerrara el corte del censo. Y aunque se haya enrolado, si se enroló, tiene 2 opciones: votar con la vieja y votar con la nueva si tiene la tarjeta nueva. Bueno, pero no la han entregado. Si no tiene la vieja, aunque se haya enrolado, no va a poder ejercer el sufragio. Bueno, sí es bien delicado. Bueno, vamos a hacer una pausa. En este momento estamos hablando con los ex miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, abogados Mario Aguilar González y Enrique Ortiz Sequeira. Vamos en las estaciones de radio, en la televisión, a la pausa y nos quedamos con Alejandra y Ethel, con muchos mensajes ya en Facebook, en este instante en BTV Somos Todos Honduras. Y regresaremos con nuestros invitados consultándoles. Deben de ir a elecciones internas, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre, con su propio mecanismo, es decir, la forma en que ellos quieren manejar este proceso o debe de ser regulado y controlado por el Consejo Nacional Electoral. Estas y otras consultas indudablemente se las formularemos a nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy. Pausa en radio y en televisión y continuamos a través de Facebook con Alejandra y Ethel. Continuamos aquí la mañana de hoy en el diálogo con nuestros invitados, exmiembros del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones, hoy conocido como Consejo Nacional Electoral, los prominentes abogados Mario Aguilar González y Enrique Ortiz Sequeira.
La consulta para ambos. ¿Deben de manejar los partidos políticos 3, Nacional, Liberal y Libre, como ellos quieran su proceso interno o como está apuntando la representante de Libre, la abogada Rixi Moncada? Abogado Aguilar, por favor. He escuchado con atención la participación del colega Ortiz Sequeira. No hay duda que lo que él está afirmando, en eso somos coincidentes, porque siempre advertimos que el trabajo de la emisión de un nuevo documento de identificación no es algo fácil y no se puede, como dicen algunos, preñar de promesas. Tiene que ser algo efectivo. Nosotros en el proceso de cambio que hicimos allá en 1996, advertimos que íbamos a tener dificultades. No obstante, las cosas nos salieron mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, porque habíamos emitido y entregado de manera efectiva los documentos electorales, el documento electoral que en ese momento se catalogaba de esa manera y todavía lo continúa siendo para los efectos de las elecciones, con bastante agilidad, caso que no ha sucedido en el actual proceso de identificación. No obstante, se han emitido disposiciones que están muy claras en el sentido de que todos los ciudadanos, aunque tienen el deber de obtener su tarjeta de identidad, en el caso nuestro, por ejemplo, no es obtención del documento por primera vez, sino que por vía de renovación. Por lo tanto, nosotros, al tenor del artículo 44 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, tenemos en nuestro poder un documento que es la tarjeta de identidad, que prueba de manera fehaciente nuestra inscripción en el Censo Nacional Electoral. Y siendo el Censo Nacional Electoral un documento, un instrumento permanente, según el artículo 56 de la Constitución de la República, nos otorga el derecho de estar inscritos en ese Censo Nacional Electoral sin que los tres jinetes del apocalipsis, porque ahora hay uno menos, del registro nos puedan cancelar esa inscripción. De ahí que el Consejo Nacional Electoral tiene que tomar decisiones sabias, porque no está escrito en piedra ni en ley de que deben desechar nuestras inscripciones a los que portamos actualmente la tarjeta de identidad. Por otro lado, la ley especial emitida para elecciones primarias establece en su artículo 6 que la actual tarjeta de identidad tiene vigencia hasta el 15 de mayo del 2021, por lo que hasta esa fecha se podrá hacer uso o bien de la tarjeta de identidad o bien del nuevo y único documento nacional de identificación de los ciudadanos en todo el país. Entonces, si nos impiden votar y no nos han entregado la tarjeta de identidad nueva, aún a los enrolados, nos pueden estar violentando el derecho al ejercicio del sufragio. ¿Qué se puede esperar? Un sinnúmero de demandas que pueden desembocar en demandas internacionales por parte de la ciudadanía que es impedida en el ejercicio del sufragio. Por eso se impone que haya un diálogo abierto, sincero y franco para reglamentar por parte del organismo electoral esta situación relacionada con el Censo Nacional Electoral, porque están autorizados, según el artículo 7 del reglamento, que no es muy ortodoxo, dice el artículo, lo no dispuesto en esta ley en relación a las elecciones primarias del 2021 relativo al Censo Nacional Electoral, el provisional y el definitivo, los listados
y cuadernos, que no sé de dónde sacan esos cuadernillos porque no existen en la ley, será dilucidado vía reglamento aprobado por unanimidad por los miembros propietarios del Consejo Nacional Electoral y o el Registro Nacional de las Personas, que no veo que tiene que hacer con el Censo Nacional Electoral, puesto que ellos no lo elaboran, pero la ley le da una salvedad según corresponda. Entonces, ¿a quién le corresponde el Censo Nacional Electoral? Al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo puede dilucidar la problemática? Vía reglamento. Y ese reglamento tiene que ser aprobado por unanimidad. No puede venir un miembro del Consejo por sus pistolas a decir, esta es mi propuesta y este es mi reglamento y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, todos estos vericuetos tienen que tomar en consideración el Consejo para poder reglamentar de una manera sabia, eficiente y oportuna todo lo que tiene que ver con el Censo Nacional Electoral. Entonces, el Censo Nacional Electoral no es nuevo ni es viejo, es un solo documento. ¿Qué es lo que van a hacer? El comparendo entre la información que proporcioné al renovar mi tarjeta de identidad con la información con la que yo cuento en la inscripción que tengo de antemano en el Censo Nacional Electoral y ver si la información que hoy proporciono a los efectos del censo es consecuente con la que ya está inscrita en el Censo Nacional Electoral y luego agregar los nuevos electores que no tienen inscripción en el Censo Nacional Electoral para llegar a conformar los listados de electores de manera concreta y de manera correcta para que se puedan distribuir en los centros de votación y mesas electorales receptoras a los efectos del ejercicio del sufragio. Bueno, no hay duda que a 20 días de este proceso interno hay muchísimas dudas que deberían de estar claras ya a esta altura por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Le pregunto al abogado Enrique Ortiz Sequeira, ¿deben de manejar los partidos como tal, los tres que van a las elecciones internas, sus procesos o el criterio debería de imponerse que maneja la abogada Rixi Moncada, la representante de Libre, en el sentido que tienen que ser reguladas por el Consejo Nacional Electoral? Jorge, estos temas electorales son difíciles de entender, son áridos y queremos tratar de, en lo posible, hacerlo en un lenguaje lo más claro posible para la mayoría del pueblo hondureño. Recuerde que en este proceso estamos llevando dos procesos en forma simultánea, que es el que va a ser el partido para escoger sus autoridades y el que va a ser el partido para escoger a quienes lo van a representar en el próximo proceso general. Y ahí la ley señala dos caminos, el camino de las internas y primarias y el camino de las generales. La primera gran dicotomía que se presenta es, tal como lo dice Mario, el censo es uno, el proceso electoral también es uno. Cuando se sucedió los acontecimientos del 2009, y teníamos en esa oportunidad a Mario Aguilar González asesorándonos y ayudándonos con su expertise en el Tribunal ya Supremo Electoral, recibimos una comunicación en aquel entonces Oscar Arias, que era el mediador en el tema del de Costa Rica, precisamente para conocer si el proceso electoral lo estaba montando quienes ellos decían había dado el golpe de Estado o si era un proceso totalmente independiente. Y el Tribunal Supremo Electoral fijó una posición, porque recuerde que el golpe fue el 29 de junio, ya se habían hecho las elecciones primarias e internas y también ya se había hecho la convocatoria. Entonces, todos esos elementos sirvieron de base para justificarle a la comunidad internacional que el proceso debía continuar y que debíamos ir a elecciones en noviembre, porque incluso había gente que
que decía que no debíamos de ir a elecciones en noviembre. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ahora se va a suscitar la misma problemática. Ya se convocó a elecciones primarias, que es uno de los procesos de las elecciones. Sin embargo, en el Congreso Nacional de la República se está discutiendo una nueva ley. Y creo o presumo que esa nueva ley, si se aprueba antes de las elecciones generales, la van a querer aplicar para las elecciones generales. Claro. Y mi criterio, por lo menos el personal, es que esa ley no tiene carácter retroactivo. Si convocamos con esta ley y el proceso es uno solo, se debe de terminar con esta ley. Y así como pueden haber demandas porque el censo es uno solo, pues el proceso también es uno solo. Ahí va a venir otra controversia. ¿Y por qué lo traigo? Porque cuando se inició el programa, quien inició el programa hizo un recuento y dice, hay que hablar sobre la transparencia y la legitimidad. Y este es un tema de legitimidad, debido proceso, transparencia, buena fe, que son reglas fundamentales en materia electoral. ¿Qué sucede entonces? Hoy que vamos a elecciones primarias e internas, no existen los organismos electorales denominados tribunales municipales ni tribunales departamentales porque vamos a un proceso interno. Entonces hay una especie como de híbrido ahí, porque también el proceso de elecciones para escoger las autoridades se asiste de la Comisión Nacional Electoral, que está integrada por los movimientos que participan en el proceso interno. ¿Qué me parece a mí que es lo razonable? Lo razonable es que el Consejo Nacional Electoral establezca una comunicación permanente con esa comisión, vea las realidades políticas de cada partido, pero que esas realidades políticas también se ajusten a la normativa electoral. Y en este momento preciso, creo que la normativa no establece ese escrutinio, no es que creo, no establece ese escrutinio descentralizado, y Mario sabe que el descentralizar un escrutinio, logísticamente hablando, es sumamente complicado si la descentralización significa que vamos a esperar el acta municipal o el acta departamental para hacer el escrutinio definitivo. Dentro de las atribuciones que tiene el tribunal, está claramente señalado, creo que en el artículo 15, numeral 12, por ahí, que el escrutinio lo hace el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, con las actas de mesa. Porque si hay discrepancia, obviamente el acta de mesa es la que prevalece. Y las discrepancias siempre existen por dos razones. Los consejos municipales siempre allá abajo también se ponen de acuerdo a hacer la manipulación correspondiente o no tienen la técnica suficiente para hacer la sumatoria clara. Y por otro lado, el material electoral, y le voy a poner un caso, no se reparte heterogéneamente en todo el departamento. Hay rutas donde, digamos, el departamento de Choluteca, municipios se van con la ruta del departamento del Paraíso. Entonces, estar esperando a que venga ese material en forma unificada al departamento significaría que el proceso electoral se retrasaría, y normalmente y generalmente siempre el material electoral llega mucho más rápido a las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral, y se hace el escrutinio mucho más rápido. Y la propia cabecera. Que la propia cabecera, correcto. Y no digamos del departamento, ¿verdad? Es decir, en el municipio ya hay un conflicto, porque también cuando se sabe el resultado, ya los perjudicados se toman los municipios y evitan que el escrutinio se lleve a cabo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque me parece que lo más razonable, lo que dicen los estándares de calidad de elecciones en todas partes del mundo, hay dos principios. Entre más rápido conozca la ciudadanía el resultado de la mesa y entre más rápido llegue el material a las oficinas centrales del órgano electoral, menos posibilidades hay de manipulación electoral. Por eso es que el TREP
a mi juicio era fundamental, y por eso es que para mí, obviamente, el traslado del material electoral a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, donde hay vigilancia y observación internacional y de los propios partidos, es fundamental. ¿Que se debe escuchar a los partidos? Sí, se debe escuchar a los partidos. Recuerden que es un proceso interno. Ellos tienen sus propias particularidades y esto debe hacerse, obviamente, siempre respetando el marco de la ley. Dos expertos en temas electorales han sido representantes de sus partidos, los abogados Mario Aguilar González, Enrique Ortiz Sequeira, en su momento del Tribunal Nacional de Elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, ahora conocido como Consejo Nacional Electoral. Nuevamente, pausa breve en televisión y en radio. Nos quedamos en Facebook con nuestras compañeras, con los aportes de nuestros amigos televidentes. Es importante y siempre la pregunta. Tenemos, por ejemplo, de Jacinto Caballero de la Ceiba. Dice, ¿puedo votar? Solo tengo la tarjeta de identidad vieja. ¿Puedo votar en el proceso? ¿Y cuál debe ser el papel de la población? Bueno, solo 3 partidos van a las elecciones internas, Liberal, Nacional y Libre. Pero la participación de la gente, de los que pertenecen a estos partidos políticos y en términos generales del pueblo hondureño ante este panorama que nos están planteando también nuestros invitados la mañana de hoy, a 20 días del proceso de las elecciones internas y primarias de estos 3 institutos políticos en el país. Pausa breve y volvemos en la parte final de nuestro diálogo esta mañana. Estamos ya en la parte final con nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy, abogados Mario Aguilar González y Enrique Ortiz Sequeira, exmiembros del Tribunal Nacional de Elecciones. Y se nos quedan muchas preguntas, la de Jacinto Caballero de la Ceiba, una pregunta también de Choloma, en el sentido de que si podían votar con la tarjeta de identidad vieja. Ya lo expresaron nuestros invitados, sí pueden hacerlo, sí se enrolaron, o sea, si fueron a inscribirse para tener la nueva tarjeta de identidad, ya hay una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional que tiene vigencia esta identidad hasta el 15 del mes de mayo de este año. Por lo tanto, sí pueden ejercer el sufragio en cualquiera de los 3 partidos que van al proceso de las elecciones internas. Abogado Mario Aguilar González, 3 minutos, por favor, resumiendo cuál debe ser el papel de la población y agradeciéndole, por supuesto, el que haya estado con nosotros esta mañana. Insisto, siempre es un placer, es un gusto y nos traen gratos recuerdos ustedes, que fue, y no solo porque conversamos con ustedes, fueron con los que más contactos tuvimos. Recuerdo que era el abogado Luis Rubí, el representante de la Corte, pero ustedes eran del Partido Nacional y Partido Liberal, y también estaba don Adán Palacios, que era de la Democracia Cristiana, y el licenciado Guillermo Casco Callejas, que era el representante del PINU, que eran los 5 representantes de los partidos en aquel momento. Abogado Mario Aguilar González, por favor, agradeciéndoles y el papel que debe jugar la población, los que son del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre, que van a este proceso de elecciones internas el 14 de marzo. Un llamado al Consejo Nacional Electoral para que ponga las barbas en remojo. La ciudadanía afiliada a los partidos políticos que han presentado contienda quieren ir a votar. Y no es posible que el Consejo Nacional Electoral no posibilite, vía reglamento autorizado por la ley transitoria para elecciones primarias, reglamente ese ejercicio del sufragio para que éste se haga efectivo y además que el sufragio sea masivo para esos partidos políticos. El reglamento tiene que ser aprobado por unanimidad, así lo establece la ley, y eso implica despojo de intereses políticos sectarios y que se vea el beneficio que se le da a la democracia, por un lado. En segundo lugar, a la ciudadanía, que de manera prudente se ha comportado cívicamente. Están asistiendo a reuniones políticas, escuchando los discursos de sus líderes más connotados y que llevan de candidatos para esas elecciones primarias.
La ciudadanía quiere ir a votar. Todos los ciudadanos estamos en el espíritu de ejercer el sufragio en nuestros partidos políticos. Obviamente que debe de hacerse en una elección reglada, una elección transparente y una elección informada. En tercer lugar, esa reglamentación debe salir para evitarnos que se aplique el artículo 179 de la ley electoral, que establece el caso fortuito y la fuerza mayor para suspender elecciones. Y que además esa suspensión de repente puede provenir del propio Consejo Nacional Electoral, porque no está listo para entregar unos listados definitivos de electores con los electores completos del centro de votación y de las mesas electorales receptoras. De ahí que su trabajo tiene que ser un trabajo acelerado, pero a la vez un trabajo eficiente y transparente. Ese es nuestro llamado. Nuestros deseos son porque la democracia se profundice y ayudar al Consejo Nacional Electoral en la toma de unas decisiones ponderadas y para beneficio de la sociedad hondureña y no de un partido político en particular. Querido abogado, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a usted y un saludo cordial a mi amigo Enrique Ortez. Gracias al abogado Mario Aguilar González, el representante del Partido Nacional en el desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones. Abogado Enrique Ortez Sequeira también, muchísimas gracias por haber estado y es indudablemente igual, como lo decimos con el abogado Aguilar González, un enorme placer tener la comunicación con usted. Muchas gracias, Jorge. Siempre honrado de estar en su programa. Un fraternal saludo a mi amigo Mario Aguilar, que de alguna manera tuvimos una responsabilidad con la democracia. Decirle que yo no creo que estemos a 20 días, estamos a 19, el día de las elecciones yo ya no lo cuento. Y lamentable el ambiente que se está viviendo de zozobra. Me parece que con la participación el día de ayer de la consejera presidenta, pues las aguas van a empezar a volver a su cauce. Sabemos, por conocimiento de la materia electoral, que hay enormes y grandes problemas en el CNE, que no solo son de tipo político, sino que logístico, tecnológico, y que todos debemos de contribuir para que hayan elecciones este domingo, este segundo domingo de marzo. Hay que apostarle a las elecciones y tratar de que las mismas se lleven a cabo con la mayor transparencia posible, porque la realidad hoy es que 8 de cada 10 hondureños no creen en los procesos electorales. Mi llamado, igual que Mario, al Consejo Nacional Electoral para que trabajen 2 vías. A lo interno, de que traten de resolver su diálogo en puerta cerrada, ahí que se agarren de los pelos, que planteen lo que quieren, pero que cuando salgan a la ciudadanía le den confianza, le den seguridad y certeza de que el proceso va por buen rumbo. El Consejo Nacional Electoral no puede ser el órgano que desestabilice el proceso, tiene que ser el órgano que garantice el proceso. Segundo, que también se abra a los partidos políticos y a los movimientos. Si al final de cuentas nosotros somos los actores protagónicos y vamos a ser los que vamos a sufrir las consecuencias de su buen o mal actuar. Y esperemos que el consenso sea una palabra que prevalezca. La comunicación es sumamente importante. La ciudadanía, es cierto, vamos a un proceso de elecciones primarias, pero nuestra característica electoral señala que tenemos un censo abierto. Fíjese que el mismo censo va a estar en las mesas del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. ¿Qué significa esto? Que cualquier ciudadano puede abocarse a cualquiera de estas 3 mesas a ejercer el sufragio. ¿Y por qué lo digo? Porque este es el momento preciso, no las generales, este es el momento preciso donde la ciudadanía puede empezar a hacer una depuración
de los listados de las personas que van a alcaldes, regidores, diputados o a la candidatura presidencial. Ya después va a ser muy tarde porque las listas van a estar cerradas ya de parte de esos partidos y no se va a poder hacer nada. Busquemos a los mejores hombres y las mejores mujeres dentro de estos partidos y hagamos la incidencia que tiene que hacer cada uno de los ciudadanos. Y a los partidos, obviamente, que desarrollen este proceso en buena lid, que no sean los partidos ni los movimientos los que generen la desconfianza, la trampa, la manipulación y el fraude, porque eso lo que denota es un mal ejemplo dentro de la ciudadanía y la falta de credibilidad del proceso electoral. Al Consejo Nacional Electoral nuestro más profundo apoyo. Que Dios los acompañe, que los ilumine, porque Honduras no merece que los hechos se vuelvan a repetir como lo dijo la Comisión de la Verdad. Abogado, muchas gracias, abogado, también. Un placer. Gracias, Jorge. Gracias, un abrazo. Un saludo, un abrazo a la distancia a estos dos excelentes profesionales, abogados y amigos, Mario Aguilar González y Enrique Ortiz Sequeira, con quienes hemos tenido el gusto de conversar la mañana de hoy en torno a este proceso de elecciones primarias que viviremos los hondureños el 14 de marzo. Estamos a 19 días, como decía el abogado Ortiz, así que les invitamos a los miembros del Consejo Nacional Electoral que generen esa confianza que el pueblo hondureño necesita y que se vote en forma masiva. Si usted es del Partido Liberal, vaya y escoja sus autoridades y sus candidatos a cargo de elección popular. E igual si es del Partido Nacional o si es del Partido Libre. Porque ante lo que pasa en el nuevo ente electoral, no hay duda que se está dejando una percepción negativa a esta altura. Pues se abre la posibilidad de especular con un posible fraude, entre otras cosas. Nuestros penalistas, la mañana de hoy, han dejado en claro que como autoridades del Consejo, cada uno de sus representantes está en su derecho de emitir sus opiniones, así como también sus acciones, porque la ley les asiste y los faculta, pero que tienen que generar esa confianza en el pueblo hondureño. Situaciones como esta no es la primera vez que pasa, en donde hay discrepancias en las autoridades de este ente. Sin embargo, ahora solo importa la sociedad y la democracia en el país, por lo que se tiene que hacer una nueva reunión, nuevas reuniones, en donde puedan estar presentes los 3 miembros del Consejo Electoral para despejar cualquier duda a la población y generar esa confianza y tranquilidad que estamos necesitando por los momentos que vivimos en Honduras. De nuevo, a los abogados Mario Aguilar González y Enrique Ortiz Sequeira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Etel Valladares, Alejandra Rivera, gracias abogados, muchas gracias. Siempre nuestro respeto y nuestro cariño a ambos. Alejandra, Etel y Efer continúan hasta las 9 en punto de la mañana con Hola Honduras, aquí por nuestros canales, por nuestras estaciones de radio y en Facebook en forma simultánea en BTV Somos Todos Honduras. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Para evitar precisamente tragedias mortales con respecto a personas que viven cerca de estos grandes cráteres. Hablando exactamente del país, pues en las últimas horas hemos sentido bastante frío a nivel nacional y esto es a consecuencia porque el viernes 19 de febrero ingresó una masa de aire frío al territorio nacional, pero también hoy tenemos el ingreso de humedad del Caribe hondureño, lo cual nos va a estar dejando precipitaciones de lluvia en diferentes sectores del país. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital Tegucigalpa, tendremos algunos nublados ocasionales, temperaturas máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 16 grados centígrados. No descartamos algunas precipitaciones de carácter muy rápido en Tegucigalpa. ¿Qué pasa en San Pedro Sula? No descartamos algunas precipitaciones de carácter muy rápido. Las temperaturas se van a mantener bastante cálidas, alcanzando los 33 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas de 20 grados centígrados. Para la zona sur, aquí se mantienen las condiciones relativamente estables, cálidas y secas, temperaturas máximas que podrían estar alcanzando los 38 grados centígrados. Mientras tanto, en la zona central, en Comayagua, no descartamos nublados ocasionales, algunas precipitaciones un poco significativas en los sectores altos y montañosos
montañosos y sobre todo en horas de la tarde-noche. Las temperaturas máximas de 28 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. Mientras tanto, en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, aquí las condiciones se van a mantener relativamente estables. No descartamos algunas precipitaciones de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche. En La Ceiba, máximas de 27 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas, llegando a los 20 grados centígrados. Mientras tanto, en Santa Bárbara, en los extremos del día, sentirán mucho calor, podrían estar alcanzando con la sensación térmica hasta los 33 grados centígrados y las mínimas llegando a los 18 grados centígrados con nublados ocasionales. Mientras tanto, en la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, aquí las condiciones relativamente estables, mínimas alcanzando los 11 grados centígrados, y para la bella isla de Roatán, máximas de 27 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje. Déjenme informarle a todos los pescadores artesanales en el Mar Caribe, tenemos el ingreso precisamente de humedad y eso altera un poco el oleaje que podría estar alcanzando los 7 a 8 pies mar adentro, así que mucha precaución. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca se mantiene relativamente estables de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo, seguimos con más información en Hola Honduras. El clima en Hola Honduras. Buenos días, Henry, gracias por toda esta actividad deportiva. Y bueno, miren ustedes, en el Tuit Mañanero el día de hoy queremos dar a conocer de que existe una gran polémica con el tema de las vacunas, después de que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara en su cuenta oficial de Twitter de que las mismas se iban a posponer para ingresar al país, ya no en febrero, sino que hasta en mayo aparentemente, y esto por el convenio que se tiene con la institución que estaría pues distribuyéndolas. Hablamos de AstraZeneca, que es quien estaría distribuyendo esta situación. Ante esto, pues el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, indignadísimo totalmente, publicó en su cuenta personal de Twitter lo siguiente, en donde pues daba a conocer su malestar por lo que está pasando con este tema de la vacuna. Cuando Rusia, pues, puso él en su cuenta de Twitter, anduvo ofreciendo su vacuna por quedar bien con Trump, Juan Orlando Hernández la rechazó. Igual no coordinó bien lo de la Organización Mundial de la Salud, porque es a través de Cuba. Prometió que en febrero estaba la vacuna. Una mentira más de tantas, pero esta cobra vidas. En Centroamérica ya está la vacuna, pero aquí el inepto, miren ustedes, el expresidente Porfirio Lobo Sosa siempre arremete, y eso que fue padrino, ¿verdad?, para que vean ustedes, padrino político. Entonces, miren, es una situación que está bien compleja. Obviamente el presidente de la República, vamos a ser sinceros y honestos, hizo a bien al hacer público de que la vacuna no viene ahorita. Era su responsabilidad decir, bueno, ¿saben qué, damas y caballeros? Hay un cierto tipo de problemas, la vacuna no viene, pero esto, por supuesto, ha creado indignación y molestia, no solamente en algunos actores de la política, sino que también en la sociedad y algunos sectores del país, porque todos esperábamos la vacuna esta última quincena de febrero. Después del 15, ahora nos dijeron que venía en marzo y aparentemente pues ahora se pospone. Esperemos y confiemos en Dios de que lo más pronto posible llegue la vacuna al país, porque la necesitamos. Es parte para poder combatir lo de la pandemia y evitar más muertes y más contagios a causa del coronavirus. Pero bueno, vamos a nosotros a seguir pendiente y por supuesto a darle a ustedes la información en torno a este tema de la vacuna según vaya avanzando el mismo. Pero vamos a continuar con más información desde la butaca con Etel Valladares. Desde la butaca. Y seguimos avanzando en esta jornada informativa. Llegó el momento de presentarle un breve resumen de noticias en nuestra sección Así Amanece Honduras.
MIPYMES serán capacitadas con nuevo programa. Al menos 6.000 MIPYMES buscan ser capacitadas en el programa de formación de la economía social de mercado para emprendedores, que el gobierno junto con la cooperación alemana lanzaron. Esta iniciativa ha sido promovida por el Instituto Nacional de Formación Profesional, que en los últimos años ha estado ofreciendo capacitaciones en beneficio del pueblo hondureño. Mesa tripartita suspende reunión del salario mínimo. La mesa tripartita de la negociación del salario mínimo finalizó sin llegar a un acuerdo y se convocó a una reunión para el martes 23 de febrero. El vicepresidente de la Central de Trabajadores de Honduras, José Orellana, quien señaló que espera una propuesta por parte del sector privado. Oportunidades de empleo han caído en un 70% en Honduras. Según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, las oportunidades de empleo han caído casi en un 70%. Sin embargo, el sector privado, obrero y gubernamental se están haciendo esfuerzos conjuntos para poder acelerar la reactivación económica en Honduras. Temperaturas registran hoy un leve ascenso. En la mayor parte del país, las temperaturas empezaron a registrar un leve ascenso, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAUS. El pronosticador Oscar Lagos señaló que continuará el desplazamiento de una masa de aire frío en todo el territorio nacional que seguirá acelerando la nubosidad, así como lluvias, lloviznas y chubascos débiles. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Mundo Click. Bueno, y si usted es tan fanático como su servidor del cine, ¿ha soñado alguna vez en viajar al espacio? Estoy seguro que sí, si hemos visto películas de ciencia ficción. Pues mire usted, el hecho de que la humanidad pueda llegar a Marte está cada vez más cerca después de que el programa Rover de la NASA tocara el planeta rojo la semana pasada y ya empezara a enviar las primeras imágenes. Ante esto, pues la posibilidad de que el hombre, la humanidad, pueda viajar y vivir en Marte se acerca cada vez más a la realidad. Vamos a ver a continuación. Tras la llegada de la misión Rover hacia Marte, nuevas expectativas surgen con el tema del planeta rojo. Y es que ha llegado el momento. Después de 7 meses y medio de viaje, el planeta rojo aparece inmenso a través de las escotillas de la nave que aterrizó hace unos días en este planeta. Los tripulantes lo ven tan cercano que sienten que pueden tocarlo sin manos. Ante el aterrizaje de este programa de la NASA en Marte, muchos nos preguntamos ¿por qué ir al planeta rojo es tan importante? ¿Qué sentido tiene la exploración humana del tal planeta? La respuesta es muy clara. En actualidad se considera que Marte es el más habitable de los planetas en nuestro sistema solar. Esto lo convierte en el mejor escenario para confirmar la existencia de vida fuera de la Tierra. En pocas palabras, en Marte podría hacerse la respuesta al enigma de la vida. Su exploración, primero a través del telescopio y después por medio de naves en órbita y robots en la superficie, ha mostrado un planeta fascinante. A pesar de tener la mitad del tamaño de la Tierra, este hermano menor de nuestro planeta cuenta con acciones geográficas colosales, las mayores del sistema solar, por cierto. Tiene el volcán más grande conocido en historia, denominado Olympus Mons, con una altura de 23 kilómetros. También el mayor sistema de cañones con una profundidad máxima de 7 kilómetros y una longitud que recorre un cuarto del ecuador marciano. Además, cuenta con la mayor cuenca de impacto conocida, que ocupa el 40% de la superficie. Si bien es cierto respirar oxígeno en Marte es un tanto difícil por ahora, los expertos aseguran que una vez teniendo los mecanismos y las herramientas necesarias, la humanidad podría por primera vez en historia pisar suelo marciano. Bueno, ahora hay que esperar a ver cuánto nos va a costar el boletito si llegamos a irnos a Marte. Sería algo muy interesante y aparte de que sería obviamente pues un gran paso para la ciencia aquí en la humanidad. Así que vamos a ver qué pasa con toda esta situación. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, no nos cambie porque regresar tenemos más aquí en Hola Honduras. Salud y vida en Hola Honduras. Las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienza a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario está preparado para impedir el ingreso de estos invasores microscópicos, estas defensas a veces fallan. Cuando esto ocurre, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada en las vías urinarias. Las infecciones urinarias más frecuentes se presentan principalmente en las mujeres y afectan la vejiga y la uretra.
Bueno, interesante tema el que tenemos esta mañana en compañía de Efer Guevara y por supuesto del doctor Rolando Antunes, las infecciones urinarias, y me llama poderosamente la atención el hecho de que se presenta en su mayoría en las mujeres. Para hablar de este tema está con nosotros precisamente el doctor Rolando Antunes y le invitamos a usted que nos escriba mediante 3182-4375 en compañía con Efer Guevara. Así es, Alejandro. Doctor, bienvenido a Lo Barrido. ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, muchas gracias por la invitación y un fin de semana normal. Tranquilo. Yo siempre he mantenido la teoría desde niño que un día, lunes, sábado, domingo, 24 de diciembre, 31 de enero, 1 de enero, es igual. Son iguales. Doctor, bueno, hablemos de lleno con este tema. Obviamente preocupa más a las mujeres específicamente por el hecho de que son más propensas. ¿Por qué razón, doctor? Bueno, la vejiga urinaria está colocada aproximadamente a unos 3 centímetros del introito vaginal, o sea, de la entrada de la vagina. 3 centímetros aproximadamente, sí, un poquitito más de 1 pulgada. En cambio, el hombre tiene un poco más, razones obvias que no vamos a detallar aquí, porque el hombre tiene más centímetros de uretra. Pero hay que tomar en cuenta que las infecciones urinarias, por cuestiones de estudio, las dividimos en 2 grupos, las de los niños y las del adulto. Es más importante pensar en la infección urinaria en el niño, porque es algo muy frecuente. Cualquier fiebre, cualquier tos, cualquier diarrea que tenga el niño, si no se identifica el foco causante, tenemos que pensar en una infección urinaria. ¿Por qué? Si en la mujer está a 3 centímetros la vejiga urinaria, por decirlo así, del espacio exterior, como que estaban hablando de la NASA hace poco, y en el niño, como su miembro viril todavía no ha desarrollado, pues no le lleva un centímetro y medio, 2 más de ventaja a la niña. Que las bacterias entran fácilmente. Pero la causa principal por la cual los niños se infectan casi una vez por semana, cada 2 semanas, es por el hecho que los padres los descuidan. Desde que aparecieron los pañales desechables que dejan a los niños hasta 1 hora, 2 horas con el pañal, la frecuencia de infecciones urinarias ha aumentado de una forma bastante considerable. Cuando yo era niño, hace muchos siglos atrás, las mamás lavaban los pañales. Sí. Y estaban atentos que el niño no se hiciera pipí, no hiciera pupú para estarlo cambiando. Era común ver, cuando yo era todavía un chico de escuela, ver en el tendedero de los vecinos, incluso en mi casa, porque tengo un hermano que es 7 años menor que yo, ver aquel montón de pañales todos los días. Las mamás, de repente eran mejores mamás las de antes, ¿verdad? Lavaban a diario un montón de pañales y un montón de cosas, y mantenían limpio a sus niños. No era muy común la infección urinaria en los niños en esos días, pero ahora sí. El problema de esto es que los niños les produce fiebre que puede rebasar los 40 grados y puede producir convulsiones. Y las convulsiones son como la marihuana. Y ustedes se preguntarán por qué. Cada vez que convulsiona el niño, muerte neuronal. Cada vez que usted consume un puro de marihuana, un cigarro de marihuana, como le quieran llamar, mueren neuronas. ¿Entiendes? Rara la comparación. Sí, se me ocurrió hace unos días. También produce tos, diarrea, vómitos. Entonces, las mamás dicen, mi niño está tosiendo, tiene tos. Mi niño está haciendo suave, tiene diarrea. Pero cuando tenemos un niño con fiebre, tos, diarrea, un niño menor de 6 meses principalmente, aunque la pediatría dice que menor de 2 años podemos pensar en ello, tenemos que pensar en una infección de tracto urinario. En el adulto hay una gran diferencia. Por motivos de mecánica es más fácil que una mujer, o sea, que se adquiera una infección urinaria de un hombre. En la mayoría de los casos es por mala higiene personal. ¿Por qué? La mayoría de las bacterias que producen la infección urinaria en las mujeres vienen del tracto gastrointestinal, o sea, del ano. La mala higiene, cuando la mujer se rasca, se toca o la tocan. Cuando hace ejercicio y transpira, entonces esa humedad produce el desplazamiento de esas bacterias que están en la región perianal hacia la vejiga y por ahí por la uretra sube. Usted acaba de mencionar ahorita que en los niños podríamos notar estos síntomas cuando se presenta fiebre, diarrea o algunas sintomatologías que usted ya lo dijo. Pero en el caso del adulto, ¿cómo podemos detectar que tenemos una infección urinaria? Bueno, en el caso del adulto es más fácil porque la coloración de la orina es más intensa, más amarilla, porque generalmente es en blanco o amarillo claro.
pero el color se pone amarillo intenso, como... ¿Quizás hay un mal olor? Como de la banana. En ocasiones hay olor fuerte, en ocasiones no se siente mucho. Hay picazón al orinar y a veces hay dolor al orinar. Entonces la sobrevivencia en la sintomatología en el adulto no produce fiebre. Ok. En el niño sí. ¿Por qué? Porque la fiebre y el dolor son dos signos de alarma. Es un mensaje que nos está mandando el cuerpo que algo está pasando mal. Doctor, también es señal un fluido urinario no constante. En el caso de los varones, por ejemplo, que sale un poquito, luego se retiene, vuelve a salir otro poco. ¿Es normal también o es parte o no? Es parte del cuadro, la misión, la repetición, misiones cortas, la poliaquiuria. Pero no confundamos esto con otra patología que pues, sucede mucho entre los 14 hasta los 30 años, más como entre los 14 y 20 años, que son las enfermedades de transmisión sexual, que también puede producir la ropa interior de repente se mancha, la sensación de salida de líquido. La infección urinaria lo que produce básicamente es eso, dolor o picazón al orinar. ¿Y el tratamiento propio, doctor, para esto? Como lo he dicho en varias ocasiones, visite a su médico. No acostumbro mencionar antibióticos porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el uso indiscriminado de antibióticos. Pues para los niños hay un cuadro bien bonito que se trata a los niños de un día a 3 meses con ciertos medicamentos, de 3 a 6 con otro, de 6 a 9 con otro. Recuerdo que fue una dura lucha para nosotros cuando estábamos estudiando con nuestros compañeros, hacíamos cuadros en las pizarras, andamos en los cuadernos, en los libros, un montón de hojas porque había que aprenderse este cuadro. En el adulto no, en el adulto podemos hablar de 2, 3 medicamentos básicos. Voy a mencionar solamente uno, que es la trimethoprim sulfamethoxazol, que eso, a pesar que un montón de médicos abusan de los antibióticos y que la gente abusa de los antibióticos, sigue siendo muy efectivo. Y lo otro que voy a mencionar es la nitrofurantoína, porque es el que se usa en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas se me ha olvidado. Se presenta muchas infecciones urinarias. Sí. La mujer embarazada puede producir una infección urinaria desde muerte del producto, de muerte interna, de trastornos en el trabajo de parto, que el niño nazca con una infección puede producir incluso asfixia neonatal. Mire qué delicado. Hemos visto en algunas ocasiones, creo que todos hemos visto, niños ya grandecitos que miren como unos 20 que ya son... E incluso puede provocar también que el bebé o el producto se venga antes de tiempo. También puede producir un parto prematuro. Hay muchas complicaciones. Con los niños y con las mujeres hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a hablar en términos que popularmente nosotros los conocemos y es el famoso mal de orín. Cuando nosotros tenemos mal de orín o sentimos esa sensación, ¿podríamos tener una infección urinaria? En inglés se dice yes y en español se dice sí. Cito esto por el hecho que de mal de orín y se la populación de infección de tracto urinario es el término médico. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es que me gusta tocarlo porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo detecto o cómo sé? Entonces, por lo general nosotros lo conocemos como mal de orín. Tengo mal de orín, queda. Es que cuando voy al baño siento que me duele o siento ese ardorcito, entonces eso es una infección urinaria. O dice lo que usted decía, estoy orinando por poquitos. Correcto. En el tema de la mujer, siempre es el mismo tratamiento que debemos estar. Obviamente usted ya aclaró que el tema del embarazo es totalmente diferente, ¿verdad? El mecanismo y todo lo que se le va a dar. Porque hay algunos medicamentos que pueden atravesar la barrera placentaria y puede producir trastornos en el bebé. Ajá, ¿y en el adulto mayor se podría presentar también infecciones urinarias? Bastante seguido. ¿Por qué? Porque el adulto mayor se comporta como un niño. Recordemos que después de los 50 años, que ahí comienza la edad más productiva. Estaba leyendo un artículo muy interesante sobre eso. O sea que... Y a usted sí se le emociona eso. Claro que sí. A nosotros los niños nos encanta. Entonces, ya me dijo, viejo, está... El asunto es que después de los 50 años, hay gente que después de los 50 años viene para abajo. No, hay una meseta de unos 5 o 10 años en el cual viene un descenso, en el cual el adulto tiene una regresión, pero una regresión rápida. Entonces, después de unos 5, 7 o 10 años, empieza a comportarse como niño. Recordemos que olvida las cosas, ya no puede agarrar bien su comida, comienza a hacer sus necesidades sin ir al baño, o sea, en su ropa.
Y por ende eso contribuye bastante a que las infecciones urinarias en los adultos mayores sean bastante frecuentes. Y el tratamiento ya varía también por su El tratamiento es similar de un adulto, porque todavía su cuerpo reacciona como el de un adulto. El cuerpo nunca va a reaccionar como el de un niño, aunque su mente sí. Entonces no es propicio, doctor, abusar, como usted lo indicaba, de ir a la farmacia y decir, ¿sabe qué? Deme algún medicamento para la infección urinaria. O sea, porque mucha gente, como usted lo dice, abusa de eso y solo va a la farmacia. Y claro, los que están en la farmacia saben pues qué tratamiento pueden darle o qué medicamento, ¿no? Por dar un nombre. Incorrecto. En la farmacia venden gente que incluso no termina ni la secundaria. Por ley debería haber un regente, o sea, un químico, un doctor en química y farmacia en cada farmacia. Pero pocas los tienen. Incluso yo sé que algunas cadenas caen en nuestro país, que saben dónde dejar el dinero para las cadenas, comentario aparte, tienen regentes, otros no tienen. Pero no es lo mismo que haya un doctor en química y farmacia a que lo atienda un médico. Ellos conocen sobre los componentes de los medicamentos, sobre cómo actúan los medicamentos, porque sí saben cómo actúan los medicamentos, pero la clínica es lo que nos dice qué es lo que realmente tiene el paciente. Y si usted va a la farmacia, y pide, deme, fíjate, yo lo he visto muchas veces, fíjate, doctor, le dicen, tal vez una muchacha que no terminó la secundaria, fíjate, tengo esto y esto, ¿qué puedo tomar? Y ellos le dan, disculpándole, perdón, la primera papada que se ocurre. A ver, sin saber qué es lo que le está dando. El efecto secundario que pueda tener, ¿no? Ya para ir cerrando, doctor, hay una pregunta que sí me interesa hacerle y es el hecho de qué enfermedad grave podría producir que no nos tratemos una infección urinaria. Miren, lo más grave que puede producir es la muerte. Pero antes de la muerte... No puedo con ellos. Como mencionaba antes, en los niños puede producir convulsiones. Cada convulsión produce muerte neuronal, lo cual con el tiempo va a producir repercusiones serias. En la mujer embarazada puede producir muerte fetal u óbito, como se le llama en medicina, puede producir, como lo dijo Alejandrita, puede producir parto prematuro, puede producir distocia, o sea, problemas en el parto, puede producir infección neonatal, ictericia, que es que el niño nazca brillito, y eso puede producirle una cosa que se llama kernicterus, que es que la bilirrubina, como decía Juan de Guerra, está muy alta. Puede producir eso, puede producir trastorno neuronal en el niño, puede producir un montón de cosas en el niño, tanto cuando está vivo como cuando está todavía en la mamá o al momento de nacer. En el adulto, realmente una infección urinaria puede producir algunos trastornos por la sintomatología, pero si nos descuidamos, con el video vivo que dice que afecta la vejiga urinaria y los uréteres, puedes llegar hasta el riñón y producir infecciones como por la pielonefritis, por ejemplo, por eso cuando la gente tiene infecciones urinarias después de varios días, duele la región lumbar. Ok, doctor. Vamos a seguir este tema en la próxima vez, porque hoy sí ya nos tenemos que ir. Efer, agradecemos por supuesto su visita cada mañana. Sepa que es un gusto tenerlo aquí siempre. Para mí también es un enorme placer verles. Mire. Sin comentarios. Cuídese mucho. Siempre, pórtese bien. No, hay que portarse mal, porque el que se porta bien se aburre. Se aburre. Nos vemos mañana, amables televidentes. Gracias por acompañarnos. Quedan con Café Caliente. Feliz y bendecido día.